Hola, hola, ¿cómo están? Tengan todos un muy buen día. Y como siempre digo, una mejor semana. Una forma de ampliar esto, ¿no es cierto?, a muchos días, a que lo pasen bien. Vamos a hacer esta clase como reemplazo de la que no pudimos realizar la semana pasada por problemas técnicos de audio, y que intentamos utilizar alguna plataforma para que nos juntáramos el día miércoles, ¿no es cierto? Estuvimos viendo alguna alternativa, pero como les conté, hay cosas que no están permitidas y esto no lo estaba. Por lo tanto, me dicen que haciendo un video con la materia que íbamos a tratar ese día, estaríamos como entregando la información a través de este video. ¿Qué íbamos nosotros a ver en la clase anterior? En primer lugar, estamos trabajando todo lo relacionado con escenografía. Estamos tratando de hacer un panorama lo más amplio posible para que se entienda el concepto de qué es la escenografía, tanto desde el punto de vista de la cosa estética como de la cosa técnica, ¿no es cierto? Y estamos en la etapa de la cosa técnica. Una escenografía, aparte de ser un dibujo, ¿no es cierto?, tiene todas unas cosas paralelas que ayudarían a entender mejor esa propuesta. Para eso, todo proyecto escenográfico va a contar de 3 elementos fundamentales al momento de ser presentado. Uno de ellos es la planta. La planta, es decir, el espacio que va a ocupar esta escenografía, cómo están distribuidos los elementos dentro de ella. Con eso inmediatamente nosotros conocemos, por ejemplo, si estuviéramos hablando de danza, cuál sería el espacio escénico y el espacio escenográfico que tendría este lugar. ¿A qué se refiere con estos términos? En primer lugar, el espacio escenográfico es aquel que ocupa la escenografía. ¿Cuánto es lo que abarca? 3/4 parte del escenario, una parte del escenario, está muy recargado, no lo sabemos, depende solamente del proyecto, ¿no es cierto? Pero la escenografía entonces tiene que tener un espacio que es el lugar que va a ocupar y un espacio escénico, el lugar que tienen los intérpretes, bailarines, actores, cantantes, lo que sea, ¿no es cierto? El espacio donde ellos se pueden mover en la escena. Eso se llama espacio escénico, ¿ya? Pero esto, la verdad de las cosas, es que no es fácil si uno solamente lo describe. La idea es ir mostrando algunos ejercicios, algunos ejemplos, ¿no es cierto? Para eso, entonces, vamos nuevamente a ubicarnos en la escenografía, la parte técnica. Para ello dijimos que tenemos que hacer una planta. ¿Qué significa hacer una planta? Ya. Esto de alguna manera uno maneja esta información, ¿no es cierto? Pero lo mejor es tener la información precisa. La planta es una vista aérea de todos los elementos que están ocupando un espacio en el proyecto. Es decir, si quiero ver qué espacio están ocupando los muros, es cosa de mirar la planta y voy a poder ver la planta, ¿no es cierto?, el espacio, con los muros, con las ventanas, el tamaño de la ventana, el tamaño de la puerta, los muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con la planta, el proyecto pide que vaya de alguna manera una idea general, y para eso está el boceto. El boceto entonces es un dibujo, ¿ya?, donde estamos mostrando todas las cosas que están participando en esta escenografía. Entonces la idea es acompañar, ¿no es cierto?, a la planta con este boceto, porque ahí ya se entiende mucho mejor la idea. Sin embargo, no es necesario, todavía suficiente, no es suficiente, mejor dicho, esa es la palabra exacta, no es suficiente para quienes van a realizar la escenografía, que necesitan de mayor información. Para eso, ellos se apoyan en lo que serían las elevaciones y los detalles. A ver, nombré planta, que era una vista aérea, ¿no es cierto? Nombré además el boceto, que es el dibujo. Pero a su vez agregué ahora la información de una elevación. ¿Qué sería una elevación?
La elevación es una vista frontal de los elementos de cada muro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mostramos un plano de planta, mostramos, por ejemplo, que en algún lugar hay una ventana, o hay una puerta, o hay un muro. Sin embargo, nosotros sabemos las medidas solamente de eso, pero no sabemos cómo es el detalle. Para eso es que yo tengo que acompañar con la elevación, ¿ya? Pero esto no es fácil y lo mejor, como dije, es ir viendo un ejemplo. Entonces vamos a los ejemplos. Aquí yo tengo un plano de alguna escenografía, de algún proyecto que hice en algún momento. Y aquí estoy mostrando yo lo que sería la planta. Si ustedes se fijan en la planta, estamos viendo muros, estamos viendo utilería, estamos viendo medidas. Les dije, aquí hay, por ejemplo, una... espérenme. Aquí hay una pasada. Dice que hay una pasada, pero yo no sé qué lo que es, ¿no es cierto? Para eso es que yo voy a ir a un detalle y me voy a apoyar en el muro E. Cuando aparezca el muro E, yo voy a darme cuenta que es un muro, ahí está, que tiene una pasada. ¿Te fijas? Ahí se ve mejor, con más detalle. Ahí se ve. En definitiva, tengo la planta, las elevaciones, cada una de ellas, elevaciones y un boceto. Ahí está el boceto. Pero a su vez, arriba del boceto, yo tengo un montón de información que es adicional, que son los detalles. Veamos qué dicen esos detalles. Dice, por ejemplo, que el piso de la entrada está pintado tipo palmetas de cerámica. Está pintado, porque no van a ser palmetas de cerámica, son elementos que van a parecer palmetas de cerámica. Como también dice después, chimenea, interior tipo ladrillo cerámico refractario, que tampoco va a ser tipo, va a ser ladrillo, va a ser una imitación de ladrillo que se va a ver exactamente igual a lo que es un ladrillo. ¿Por qué? Porque es una escenografía. De nuevo, vamos aclarando de nuevo, una planta donde están todos los elementos que van a involucrarse en esto, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo una mesita de centro, estamos viendo un sofá, estamos viendo sillones, estamos viendo unas plantitas, ¿te fijas? La entrada, también estamos marcando la entrada, ¿ya? Ahí hay otra pasada más, etc. Luego, aquí están los detalles de cada uno de estos muros, ¿sí? Y finalmente el boceto, que es el que está marcando todas las cosas. Veamos otro ejemplo, porque de eso se trata, ir conociendo ejemplos y ejemplos. Aquí tenemos ahora miren lo que hay aquí. Esto es un living, otro living de alguna manera. Hay varias cosas entretenidas aquí, a ver si se las puedo mostrar. Dice aquí que hay una entrada, esta es la entrada al living, pero a su vez hay una escalera que está puesta en el sector donde van a ir las cámaras. Esta es escenografía para teleserie, ¿ya? Para una teleserie de televisión. ¿Sí? Por lo tanto, ese es ¿cómo se llama? El medio por el cual se trabajó esta historia. Entonces, si fuera televisión como es, digo, esta es la cuarta pared donde van las cámaras, aquí se ubican las cámaras. Por lo tanto, esta escalera que está indicando que es una subida, ahí tenemos el detalle, que sube, ¿no es cierto?, perdón. Ahí, ¿dónde está? Aquí está, estaba yo mismo confundido. Aquí hay una escalera que está subiendo, ¿no es cierto? Para el público que está viendo esto desde la casa, va a quedar claro que la persona entró por esa puerta y puede decir, mamá, me voy al segundo piso, y la mamá le dice, ya chiquilla, no sé qué. Y subió 3 gradas, se cortó, mostramos otra cosa, y nadie pensó que esa escalera no tenía más que 5 o 7 peldaños. Hasta ahí llega. No seguía hasta el segundo piso, pero la idea quedó de que era un segundo piso. ¿Te fijas? Entonces, de nuevo, tenemos una planta, tenemos un boceto completo con todos los dibujos y tenemos todos los detalles de las medidas y de cada uno de estos muros. ¿Se fijan? Por lo tanto, cuando hablamos de detalles, ¿ya?
es aprender a describir cosas que estén en la realidad. Por eso que hay un ejercicio que pedimos hacer con respecto a hacer un dormitorio, la planta de un dormitorio, solamente planta y elevaciones del dormitorio propio. Y ahí vamos a ver cómo se podría hacer una descripción de todos los elementos que están en su dormitorio. Tipo de muro, el piso, el cielo, el color, la ventana. ¿Cómo se describe el vidrio de una ventana? Basta con que yo diga, por ejemplo, ventana con vidrio. Podríamos decir que sí, ¿no es cierto? Pero no es así, porque son muchos los tipos de vidrio que hay. Hay vidrio transparente, hay vidrio opaco, hay vidrio con textura, hay vidrio de colores, ¿ya? Por lo tanto, no es suficiente que yo diga de vidrio. Entonces, uno ayuda cuando la información que entrega escrita es más o menos es clara y coherente. Entonces, vidrio transparente, vidrio tipo morocco, que es una cosa opaca, ¿ya? Que no es translúcido. Yo no puedo mirar así a través del veo, eso sí que entre luz, pero yo no tengo la posibilidad de mirar a través de esa ventana. ¿Te fijas? Uno va descubriendo detalles. Por lo tanto, hablar una vez más de escenografía es hablar de planta, elevación, detalles, boceto. Y hay un último elemento que es parte de toda la cosa técnica, que sería la maqueta. ¿Qué sería la maqueta a diferencia del boceto? El boceto es un dibujo, ¿no es cierto? Sin embargo, la maqueta yo la voy a poder construir en volumen. Y es posible incluso que yo mire o recorra este espacio tal cual es en la realidad. ¿Cuál sería la gracia de tener una maqueta muy anticipadamente? La gracia es que yo, sin que esté construida la escenografía, yo puedo tener todos los elementos disponibles a mi vista, a la vista. Eso significó hacer a escala, ¿no es cierto?, con todas las medidas y las proporciones, la participación de todos los elementos que iba a tener la escenografía. ¿Dónde están los muros, puertas, entrada, el tipo de piso, el tipo de muro, qué características, el color? Todo eso se puede ver sin que esté construida la escenografía. Por lo tanto, es un material de trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de escenografía, inmediatamente uno debiera decir, ya, planta, detalles, boceto, todo eso es lo que me está indicando una escenografía. ¿Se fijan? Ahora, vuelvo a decir, ¿para qué me sirve todo esto a mí? Digo, en este caso a ustedes, ¿para quién les servirá? Ya hicimos en algún momento alguna aclaración. Ustedes pueden ser coreógrafos, ustedes van a ser coreógrafos, pero también son intérpretes. Y cuando se entra al mundo del escenario, es bueno que uno conozca todo lo que es parte de un escenario, si esa es tu profesión. Por lo tanto, sería muy raro que alguien entrara a un escenario y no supiera cómo se llaman las partes, no supieran cómo se usan estas partes, ¿te fijas? A lo mejor no van a ser especialistas, pero van a entender de qué se trata. De eso es lo que estamos tratando de hacer. Ustedes son personas que están adquiriendo todos los conocimientos para pararse en un escenario, ¿no es cierto?, y tener toda la información técnica que esto requiere. Los términos técnicos, los nombres, son muy similares tanto en televisión como en teatro. El uso de tarima, el uso de bastidores, el uso de elementos como la utilería, ¿ya?, como los efectos especiales, tienen todo como el mismo lenguaje. Así que por lo tanto es parte de lo que debemos incorporar en nuestro vocabulario relacionado con las artes escénicas. ¿Ya? Entonces, una vez más, vamos como resumiendo todo lo que estamos diciendo. El estar hablando de escenografía, en esta oportunidad estamos en la parte técnica, y la parte técnica se manifiesta a través de planos. Los planos están hechos a escala. ¿Qué significa estar hecho a escala? Significa que yo voy a reducir las medidas, ¿no es cierto?, y las voy a llevar a un papel, pero están representando las medidas reales que va a tener esta escenografía una vez que se construya, ¿ya? Por eso es que se utilizan las escalas, ¿ya? Y que son proporciones. Yo puedo hacer una cosa más grande o más chica, pero la proporción es la misma. Ese es como lo medular de este tema.
¿Ya? Ahí van a ir toda la información necesaria para que la persona que va a construir la escenografía, a través del plano, pueda perfectamente darse cuenta de qué es lo que tiene que construir. Voy a mostrar otros ejemplos más, para que tengamos más claro de nuevo. Ahora tenemos un dormitorio. Miren, ahí hay un dormitorio. Nuevamente, lo primero que vemos es la planta, ¿no es cierto? Que estamos viendo aquí, por ejemplo, que está la cama. Ahí está la cama, los veladores. Aquí hay un closet y la puerta de entrada está acá. ¿Te fijas? Entro entonces aquí y nuevamente las cámaras están puestas en la parte de abajo, ¿ya? Y cada uno de los muros, estoy marcando, tiene una letra. Eso es para identificar la característica de cada muro. Dice, por ejemplo, la puerta, que es el bastidor A. Ahí está la puerta. Yo les dije, en la planta no dice qué forma tiene la puerta, dice que hay una puerta, que incluso dice que mide 80 centímetros de ancho, pero no me dice cuánto mide de alto. Para eso es que yo llego a la, ¿cómo se llama?, al detalle de la elevación. ¿Te fijas? Lo mismo va a pasar después con aquí hay un closet. Aquí está el detalle del closet, que es el bastidor B. ¿Te fijas? Entonces, es entender que cada cosa tiene una posibilidad de ser perfectamente detallada. Y el boceto que está al lado está indicando, ¿ven? Está indicando la forma de esta escenografía con todos los elementos funcionando. ¿Ya? Algún detalle interesante. Este dormitorio está claro que estaba en un nivel alto, ¿no es cierto? Está en un segundo o tercer piso, puede ser incluso más. Lo único que estamos diciendo además es que ese es el último piso, porque estamos viendo incluso el techo. ¿Se fija? Así que tenemos perfectamente la posibilidad de indicar a través de la forma de la escenografía que ya estoy en la parte más alta de la casa. ¿Ves? Otro detalle de los que quisimos mostrar en esta oportunidad. Por lo tanto, como la idea era ir interactuando con ustedes, ¿no es cierto?, que fueran preguntando cosas, que fueran aclarando dudas, ¿ya? Esta es una forma que les he mostrado a través de esta presentación. La materia que íbamos a ver hoy día, que tenía que ver con el uso de las plantas, el uso de las elevaciones, el uso de los detalles, el uso de lo que son las maquetas, ¿ya? Por lo tanto, cualquier duda que tengan, ustedes saben que yo estoy dispuesto para aclarar cualquier duda, así que por lo tanto, a través de el chat el WhatsApp que hemos creado, cualquier pregunta yo se las puedo responder para ir aclarando más dudas, ¿ya? Pero estos eran los contenidos que íbamos a tener en la sesión sincrónica, con la participación de ustedes, que fueran detallando cosas. A su vez, si alguien tiene duda cómo podemos hacer este plano del dormitorio, ¿ya? Porque es un ejercicio, esto no va a tener nota, pero es un ejercicio de acostumbrarse a manejar el lenguaje. Así que, nuevamente, les invito a hacer un plano de su dormitorio con todos los detalles que hay dentro de él. Por lo tanto, ustedes van a tener que medir los muros, medir la puerta, medir las ventanas, tanto en el ancho como en el alto. Con esa información van creando un plano. Este plano que van a hacer ustedes como ejercicio va a tener, vamos a usar una escala muy chiquitita, pero es como ejercicio suficiente para que vayamos entendiendo. Vamos a usar la escala 1:50. ¿Qué significa esto? Significa que si tomamos por referencia la escala 1:100, significa que 1 metro es igual a 1 centímetro. 1 metro igual a 1 centímetro. Por lo tanto, si mi dormitorio mide 2,50 metros por 2 metros, en la escala serían 2,5 centímetros por 2 centímetros. ¿Te fijas? Una cosita muy chiquitita. Pero yo pedí hacer algo un poquito más grande. Una escala de 1:50. Por lo tanto, en esta oportunidad, 1 metro es igual a 2 centímetros. A 2 centímetros. Por lo tanto, si yo tengo que tener 2,50 metros, dijimos, bueno, 2,50 metros por 2 son 5 centímetros. Entonces, nuestro plano creció desde ser algo muy chiquitito al doble. Esa es la proporción de escala 1:50. Si a alguien no todavía le queda claro, tenemos tanto tiempo como para aclarar dudas, así que no tengan miedo, no le tengan miedo a esto. Además, esto sirve, ¿eh? Hacer una planta o aprender a hacer una planta sirve.
Yo lo utilizo mucho aquí en mi casa. Yo quiero hacer un cambio del orden que tengo, cambiar de un mueble de un lado a otro. Yo hago la planta de mi living, de mi comedor, lo que sea, ¿ya? Y hago a escala el tamaño de los muebles, las mesas, las sillas, y voy probando en la planta, ¿no es cierto?, que voy moviendo estas cosas de un lado a otro, sin mover ni un solo mueble. Cuando me logre conformar la nueva forma, lo único que hago después es llevarla a la práctica. ¿Te fijas? Es decir, práctica, la planta me va a servir para muchas cosas. Espero que haya quedado más claro la información que no pudimos realizar, como dijimos, por problemas técnicos la semana pasada. Pero aquí estamos, dispuestos una vez más a seguir avanzando, entregando materia para que ustedes vayan teniendo toda la información que les dijimos que íbamos a entregar. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier duda, vuelvo a decir, les invito a que mañana u otro día, cuando quieran, manden algún mensaje por WhatsApp y yo inmediatamente estaré atento a responder. Esto ha sido entonces la sesión de hoy en reemplazo de la semana pasada, que lamentablemente no pudimos hacer. Que estén muy bien y nos vemos como siempre en los encuentros de reuniones sincrónicas. Un saludo para cada uno de ustedes y nos vemos. Que estén bien.